la prueba del Espíritu Santo. Es Cristo viviendo en mí. Su presencia es mi dulce canto, la esperanza que hay en ti. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en ti, poder celestial. Su presencia cuenta mi historia. Su amor es mi hogar eterno. Misterio santo de su amor, en el cielo, está aquí. Por gracia del Salvador, puede morar dentro de mí. En mi templo santo mora el que dio su vida en la cruz. Su espíritu me transforma. Cristo es mi eterna luz. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en ti, poder celestial. Su presencia es victoria. Su amor es mi ideal. ¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Una transmisión extraordinaria, como en la invitación estábamos anunciando, puesto que el Señor nos mueve a poder presentar este mensaje de advertencia para el pueblo de Dios, por supuesto, de este tiempo. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición y sobre todo liberación. El mensaje que tenemos para presentar hoy, que lleva por título La última campaña de Satanás contra el pueblo de Dios, permítanme mencionarles que nació de la lectura de un capítulo del libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 1. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1. El capítulo lleva por título El poder de Satanás. Y la sierva del Señor menciona en este capítulo, no exactamente hablando del poder de Satanás, sino advirtiendo contra la última campaña de Satanás contra el pueblo de Dios. La astucia del enemigo. Y tiene que ver, por supuesto, como lo hemos mencionado también en el título, tiene que ver con el espiritismo moderno y algunas corrientes de filosofía humana, de fábulas, como le llama la sierva del Señor, y eso lo vamos a ver en el transcurso o en el avance de este estudio. Vamos a ver que esta advertencia, hermanos, resulta siendo más fuerte para nosotros en este tiempo. Algo también que puedo destacar de este capítulo es que encontramos un punto más para decir
a ciencia cierta que realmente estamos viviendo, queridos hermanos, los últimos tiempos de la historia de este nuestro mundo. Porque esta advertencia justamente tiene que ver para los últimos tiempos. El último engaño de Satanás, el último esfuerzo para convencer aún a los escogidos de Dios. Estas cosas no nacen de mi mente. Estas cosas las dice la inspiración. Y en el capítulo, cuando ustedes puedan leerlo completamente, allí notarán el contexto de todas estas cosas que estoy mencionando anticipadamente a vuestra lectura. También mencionarles, queridos hermanos, que vamos a hacer uso de algunos párrafos de este capítulo. Obviamente esto por razones del estudio mismo. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que el Señor nos pueda dirigir en este estudio como también lo ha hecho en otras ocasiones. Así que les invito por favor a inclinar sus cabezas o postrarse para poder orar y pedir que el Señor pues sea quien dirija este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Oh Padre, por favor, bendice este momento, ilumina nuestras mentes y ábrelas, Señor, a tu conocimiento, a tu verdad. Danos ese entendimiento, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a toda verdad y que de esta manera, Señor, estemos protegidos por ti, por tu Santo Espíritu, contra estos engaños, Señor, que lo vemos delante de nosotros. Por favor, Padre, despierta a tu pueblo, advierte a tu pueblo, levanta, Señor, a tu pueblo. Y, Padre, que aprendamos ahora a confiar más en ti, confiando y creyendo en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a dar inicio entonces a este pequeño estudio y vamos a leer primero lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Y dice el apóstol Pablo aquí: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Y como dice en 2 Timoteo, pues nos es útil. Y nos sigue siendo útil. Y así como Dios no piensa como el hombre, no actúa como el hombre, pues Dios no se arrepiente como el hombre y no cambia como el hombre. La palabra de Dios sigue siendo verdad para nuestros tiempos, para nuestros días. Así que si alguien, así sea un ángel del cielo, predique algo distinto al evangelio que ya fue inspirado, ya fue dado, ya fue escrito, hermanos, no es verdad de parte de Dios. Y la advertencia del apóstol Pablo no termina allí, sino que continúa en lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y al leer vamos a darnos cuenta que están en conexión estos dos versículos. Y dice aquí: y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué nos está mencionando aquí la inspiración? Este disfraz, este engaño de Satanás es muy sutil, es muy astuto. Y una cosa interesante, parece que viene de Dios, tiene luz, parece que viene de Dios, que proviene de Dios, pero queridos hermanos, no nos habla de Dios. No nos lleva a adorar a Dios, no nos lleva a respetar a Dios, no nos lleva a aceptar su voluntad, su ley, su carácter, sino que todo lo contrario, tiene como objetivo contradecir la voluntad de Dios, el mandato de Dios. Esta es la advertencia que encontramos, queridos hermanos, en lo que el apóstol Pablo escribió acerca de aquella manipulación satánica, aquel disfraz satánico para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Y de manera especial vamos a notar esto cuando vayamos
avanzando en el estudio, que es de manera especial, queridos hermanos, de manera especial para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Vamos ahora a hacer uso ya de lo que la inspiración en el espíritu de profecía, de manera especial el tomo 1 del libro Testimonio para la Iglesia, nos presenta aquel libro y capítulo, por supuesto, que les estuve mencionando en la introducción. Y vamos a ver una primera cita, porque esto conecta justamente con el versículo que acabamos de leer, de aquel disfraz de Satanás. Y notemos y leamos juntos lo que dice aquí la inspiración. Dice: Satanás está preparando sus engaños. ¿Para qué? Para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. De aquí, de esta cita inspirada, es que tomamos el título para el mensaje de hoy. La última campaña de Satanás contra el pueblo de Dios. Entonces dice aquí la sierva del Señor y cita 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, o sea, no debe sorprenderte, que no te coja desprevenido, porque Satanás es capaz de disfrazarse, de transfigurar en ángel de luz. Y esto es sumamente interesante, mis hermanos, porque aquí, si siguen el cursor, estoy marcando esta parte. El objetivo de Satanás es que el pueblo de Dios no entienda que se trata de él. O sea, el enemigo quiere que el pueblo de Dios piense, crea, acepte que ese mensaje, esa verdad, esa lógica, esa fuente, esa cita es inspirada, ese pensamiento es inspirado, pero no proviene verdaderamente de Dios. Esa inspiración es satánica. Así que este disfraz de Satanás como ángel de luz resulta siendo, queridos hermanos, para ocultarse él mismo, sus intenciones y sus propósitos, mostrando algo que el pueblo de Dios pueda creer. El que está descuidado, por supuesto, el que está adormecido o quizás dormido, pueda creer y aceptar y recibirlo como si fuera de Dios. Pero resulta siendo un mensaje netamente y puramente satánico, cargado de error, cargado de maldad, de iniquidad, de pecado, de transgresión, pero haciendo uso ¿de qué? Por supuesto, de partes de la palabra de Dios. Porque si existe un ser que cita las escrituras, pero tergiversándolas al final, o cita las escrituras a medias, pues este es Satanás. Y de esa manera trata de cautivar, trata de convencer, trata de atraer de manera especial, porque es la última campaña de él, el último esfuerzo, de manera especial al pueblo de Dios, a los escogidos de parte del Señor. Una cita ahora en contexto a esta, es del mismo capítulo, la encontramos también en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, ahora la página 307, el párrafo 1. Estas citas, queridos hermanos, están, recuerden, en contexto. Estamos hablando del mismo capítulo, del mismo libro. Así que leamos ahora juntos lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice: Satanás se ha aprovechado de las fábulas populares para ocultarse. Y noten aquí esta palabrita, cómo la sierva del Señor llama esto. Ella llama fábulas. Son inventos. Son inventos. Por supuesto que toman como base ciertas partes de las escrituras, pero la combinan con pensamientos de hombres que por supuesto no están siendo inspirados ni movidos por el Señor, porque están tergiversando su verdad, su palabra, su ley, su carácter, para mostrar una idea equivocada de quién es Dios, del carácter inclusive de Dios.
Así que Satanás se ha aprovechado, dice la cita, de las fábulas populares para ocultarse. Y ahora notemos a qué se refiere. Se presenta, dice, a los pobres y engañados mortales mediante el espiritismo moderno. Marquen eso también, si me están siguiendo, hermanos, con el libro, el libro de tomo 1 de Testimonios para la Iglesia, o la aplicación, por favor, marquen eso. La sierva del Señor llama a esto no solamente fábulas, sino le llama espiritismo moderno. Y vamos a ver cómo la sierva del Señor va profundizando cada vez más este asunto, este concepto. Dice, el cual, este espiritismo moderno, estas fábulas, el cual dice, no impone limitaciones a los de ánimo carnal. Y cuando se sigue, separa las familias, crea celos y odio y concede libertad a las más degradantes propensiones. En otras palabras, no pone límites. ¿Por qué no pone límites? Porque no se presenta como la palabra de Dios lo presenta. ¿Por qué? Porque el trasfondo de estas cosas, de esta creencia, de estas enseñanzas, mis hermanos, el trasfondo de esto es ir en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su carácter. Ese es el propósito. Así que no da limitaciones, no crea limitaciones a los ánimos carnales, ni a las degradantes propensiones. Y termina esta cita diciendo, el mundo sabe muy poco todavía de la influencia corruptora del espiritismo. Y con esta cita, mis queridos hermanos, vamos introduciéndonos a lo que en verdad nos muestra acerca de esta fábulas, de esta, como la misma sierva del Señor le llama, de este espiritismo moderno. Y miren aquí la esperanza. En el mismo libro, el mismo capítulo, ahora la página 307, el párrafo 2, dice la sierva del Señor, la única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Gloria a Dios. Mis hermanos, necesitamos ese discernimiento. Necesitamos así, de esta manera, creer en Dios creyendo en su palabra. No podemos decir que creemos en Dios y despreciando su palabra. Esto no es real. Esto es un engaño, una sutileza de parte de Satanás. Recuerden que nuestra única salvaguardia, hermanos, contra los engaños presentes, los últimos engaños de Satanás o en contra del pueblo de Dios, nuestra única salvaguardia es el escrito está de la palabra de Dios. Así que necesitamos hacer y tener ese discernimiento. ¿Qué cosa es verdad de Dios? Tú y yo necesitamos hacer ese ejercicio, mi querido hermano, hermana, que estás escuchando este mensaje. El ejercicio está en poder entender, comprender, discernir qué cosa es palabra de Dios, voluntad de Dios, la ley de Dios, el carácter de Dios, y qué cosa es que las fábulas, tomando puntos de la palabra de Dios, pero juntándolas o mezclándolas con pensamientos de hombre, fábulas, engaños, inventos de Satanás, que los trae hasta las puertas del pueblo de Dios a través de sus agentes. Y termina la cita diciendo, al reconocer las exigencias de la verdad, se sitúan donde pueden ser ayudados. Y qué importante que aquí llame, hermanos, exigencias de la verdad, porque esto tiene que ver con la ley de Dios. La palabra de Dios, hermanos, y la ley de Dios. La palabra de Dios resulta siendo una extensión de la ley de Dios. Una extensión de la ley de Dios. Y recordemos que la ley de Dios resulta siendo el carácter
de Dios. Este tiene, ¿qué cosa? Exigencias. Esta verdad tiene sus exigencias. Reconociendo estas exigencias, como dice la inspiración, vamos a recibir, ¿qué? Ayuda de parte del cielo. Esta es la salvaguardia. Aquí hay esperanza. Así que, ¿en qué debiéramos ocupar más nuestro tiempo? ¿En qué debiéramos profundizar más? ¿Qué es lo que debiéramos leer más? Hermanos, las Sagradas Escrituras, la Biblia, y creer en ella. No criticarla, no juzgarla, no contradecirla, no leer, sí, aquí dice esto, pero no es tan así, es sino de esta otra manera. Hermanos, ¿cómo nos atrevemos a hacer eso con la palabra de Dios? Si la Biblia misma dice que tu corazón y mi corazón, que resultan siendo nuestros pensamientos, van de continuo hacia el mal. Y que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿con qué cara podemos criticar, juzgar o ver alguna otra forma de distante, por supuesto, de lo que ya está escrito, poder entender las Escrituras así? Eso, por supuesto, lleva a la confusión la cual Satanás se goza en que el pueblo de Dios pueda habitar. Y de hecho, que de esto el enemigo saca provecho. Dios nos libre, así que creemos en Dios, creyendo en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Que esto sea tu experiencia, querido hermano y hermana. Continuando con este estudio, presentamos otra cita también del mismo libro, del mismo capítulo, ahora la página 308, el párrafo 1. Y leemos juntos lo que dice aquí. Menciona que los predicadores populares no pueden resistir con éxito al espiritismo. Estas fábulas son espiritismo moderno. No tienen nada con qué proteger a sus rebaños de las influencias nefastas. Gran parte de los tristes resultados del espiritismo recaerá sobre los ministros de esta época porque han pisoteado la verdad y preferido las fábulas. Y ahora noten este detalle, y lo marqué aquí de rojo para que ustedes puedan verlo. El sermón que Satanás predicó a Eva con referencia a la inmortalidad del alma, y ahí menciona, no moriréis. Lo han reiterado desde el púlpito y la gente lo recibe como pura verdad bíblica. Ahora, la sierva del Señor está destacando y relacionando el espiritismo ¿con qué? Con este engaño de Satanás, diciendo no moriréis. Y aquí obviamente la sierva del Señor habla acerca de la inmortalidad del alma. Y noten lo que sigue aquí a continuación, y voy a poner el cursor para que ustedes puedan ver. Dice, tal es el fundamento del espiritismo. Pero hay algo que analizar respecto a este asunto, mis queridos hermanos. Porque Dios había dicho ¿qué cosa? En Génesis, Dios había dicho a Adán y a Eva, el momento que ustedes coman de este fruto del árbol que yo he dicho que no coman, morirán. ¿Y qué dijo Satanás? No moriréis. Y algunos piensan que la inmortalidad del alma tiene solamente o únicamente que ver con el hecho de una vida detrás de la muerte. Una vida detrás de la muerte. Pero mis hermanos, esto no es solamente así. Porque lo que está haciendo aquí el enemigo de Dios es hacer ¿qué cosa? Lo que está haciendo el enemigo de Dios es ¿qué? Oponer la voluntad del hombre a la de su creador. Oponer la voluntad de Adán y Eva contra el creador. Así que Dios ha dicho que vas a morir. Yo te digo, no vas a morir. Esto es, queridos hermanos, ¿qué cosa? Esto es
el trasfondo. Esto es el espiritismo, este es el fundamento del espiritismo. No solamente el hecho de que existe vida después de la muerte, porque ahora la sierva del Señor va a explicar lo siguiente. Y noten esto, en ninguna parte enseña la palabra de Dios que el hombre es inmortal. La inmortalidad es atributo exclusivo de Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que, teniendo en cuenta todas las cosas que menciona Génesis capítulo 3 y lo que dice ahora la sierva del Señor referente a no moriréis, referente al asunto de esta predicación de Satanás poniendo en contrariedad al hombre con Dios, con su creador, mis hermanos, es el mismo espíritu, es la misma contrariedad, es el mismo pecado que hoy por hoy se escucha y se presenta como cosa verdadera. Y hay algunos que les afecta, por supuesto, y se entiende esto. Sin embargo, somos llamados a poder predicar la verdad. Somos llamados a poder predicar, el escrito está. Y les invito, por favor, a poderse quedar hasta el final de esto, porque lo que viene es más interesante aún. Continuamos con el mismo contexto de lo que la sierva del Señor menciona. Y en el mismo libro, en el mismo capítulo, la página 308, ahora el párrafo 2, noten lo que dice. La palabra de Dios debidamente comprendida y aplicada es una salvaguardia contra el espiritismo. La teoría de un infierno que arde, ahora va a mencionar esto la sierva del Señor, la teoría de un infierno que arde eternamente, predicada desde el púlpito y presentada constantemente a la gente, representa una injusticia para el carácter benévolo de Dios. Nosotros estamos de acuerdo que esta teoría presentada por el catolicismo, ¿sí?, y apoyada y difundida muy grandemente desde la Edad Media, por supuesto que va en contra del carácter de Dios. Obviamente, esto es origen satánico, teoría de un infierno que arde eternamente, esto es satánico, claro que sí, pero menciona, y claro que estamos de acuerdo que presenta a Dios como un mayor tirano o el mayor tirano del universo, pero también menciona, queridos hermanos, que este dogma tan difundido ha hecho volver, dice, ha hecho volver a millares a qué cosa, y ahí lo dice con exactitud: universalismo, la incredulidad y el ateísmo. Mis hermanos, así que estas fábulas de las que habla la sierva del Señor, este espiritismo moderno del que menciona la sierva del Señor, que está enfocado en el asunto de no matarás, hermanos, está en relación con el universalismo, la incredulidad y el ateísmo. Y noten la astucia ahora del enemigo, porque él tergiversó ¿qué cosa? Lo que dice Apocalipsis capítulo 14 referente a este asunto del fuego que arde de día y de noche, donde van a ser consumidos aquellos que no reciban el sello de Dios, por ende reciban la marca de la bestia. Porque la Biblia y nosotros no creemos en esta teoría de un infierno que arde eternamente. Por supuesto que sí. No creemos en esto. Ahora, pero creando esto el enemigo, ¿lleva a qué? Lleva, mis queridos hermanos, a otra mentira. Conduce al pueblo, o a la gente, a otro engaño aún más sutil y peor. Y lo menciona, repito, universalismo, la incredulidad y el ateísmo. Ahora permítanme mencionarles algo acerca de esto, porque estamos hablando, y la sierva del Señor en contexto menciona ¿qué cosa? La sierva del Señor en contexto menciona que
Satanás se disfraza de ángel de luz y es capaz de engañar aún a los escogidos de Dios. Y esto es el último engaño, la última batalla de Satanás contra el pueblo de Dios. Y sabemos que él está como león rugiente, mis queridos hermanos, buscando a quien devorar. Sabemos estas cosas. El pueblo adventista, como dice la sierva del Señor, es un pueblo el cual ha recibido grande luz. Que no nos parezca extraño, queridos hermanos, que hoy por hoy vemos el universalismo introduciéndose tanto en el pueblo de Dios, en el pueblo adventista. Nominal, pero una corriente descendiente del universalismo también se presenta, hermanos, en el movimiento del Padre y del Hijo. Corriente que proviene, no es lo mismo, por supuesto, que el universalismo, pero tienen como base creencias similares. Como el asunto, por supuesto, que Dios no mata, no destruye, cosa que la Biblia misma, por lo que está escrito, contradice contundentemente. Y existen más de solo o simples 2 pasajes en las Escrituras que nos dejan evidencia de que Dios da y quita la vida, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque a Él le pertenece esto. Él es dueño soberano de todo. Y nosotros también le pertenecemos, no solo por redención, sino por creación. Por creación. El universalismo está introduciéndose muy fuertemente dentro del adventismo. Hace poco llamé a una compañera de estudios o le mensajé a una compañera de estudios que había del colegio adventista, que había perdido a su padre. Y en la comunicación que me transmitió, noté que había pensamiento universalista también en su mente. Así que me vi en la necesidad de poder ayudarla a que esta hermana pueda poner sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en el dueño de todo y soberano de todo y todos. Porque nada se escapa, queridos hermanos, nada, absolutamente nada se escapa a la voluntad de Dios. Y gloria a Dios por ello. Así que lo que está mencionando la sierva del Señor es lo que estamos viendo ahora, lo que se está viviendo y contra lo que se está batallando. Gloria a Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y no es contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro problema no es la gente, nuestro problema es, hermanos, el espíritu de Satanás, Satanás mismo disfrazado como cosa de Dios, como cosa de misericordia y amor de Dios. Y eso, mis hermanos, eso es un asunto muy, pero muy astuto en este tiempo. Habiendo visto esto que la sierva del Señor presenta, y lo hemos leído, el universalismo, la incredulidad y el ateísmo, permítanme por favor presentarles de manera sintetizada lo que el universalismo enseña. Y ustedes pueden constatarlo, por supuesto, y repito, esto es una síntesis solamente de lo que el universalismo enseña. Primero, el universalismo enseña la salvación final será universal. ¿Qué significa esto? Nadie quedará excluido definitivamente del reino de Dios. ¿Qué enseñan, qué muestran a los hermanos que creen en el universalismo? Que hasta Satanás y los demonios se van a salvar. Eso es lo que enseñan, predican y creen. El otro punto
mencionan que el castigo divino es temporal o correctivo. ¿Qué significa esto? El juicio tiene como propósito restaurar, no condenar eternamente. En otras palabras, los juicios de Dios son para restaurarte, para transformarte, para que puedas luego vivir eternamente, cosa que las Escrituras y el Espíritu de Profecía no enseña. ¿Qué otra cosa enseña el universalismo? El amor de Dios prevalece sobre el juicio. O sea, Dios es tan amoroso que va por encima de su juicio. ¿Y qué más? ¿Qué significa esto? La voluntad salvadora de Dios finalmente vencerá toda resistencia humana. De todas maneras, ¿qué cosa? Vas a ser salvo. Tú, pecador, quien seas. De alguna forma, Dios va a transformarte y tú no te vas a poder resistir. Así que vas a ser transformado, por ende salvo, y vas a vivir eternamente. Por eso creen que Satanás y los demonios van a ser salvos. Van a vivir eternamente al final. Se les va a volver a aceptar en el cielo. Y el último punto de esta síntesis que estoy presentando es: la obra de Cristo alcanza a todos. Esto como parte también de lo que enseña el universalismo. Y esto muestra que la muerte y la resurrección de Cristo garantizará tarde o temprano la reconciliación de toda persona. ¿Sí? Así que no hay condenación, no hay destrucción, porque Dios no destruye, no hay muerte eterna, porque Dios no mata. ¿Sí? Esto es lo que enseña el universalismo, pero les había mencionado que también al mensaje o al movimiento del Padre y del Hijo está introduciéndose una rama del universalismo, aunque estoy seguro que las personas que creen en el Dios no mata, o en el carácter de Dios, como también lo hacen llamar o se hacen llamar, no aceptan que ellos proceden de un pensamiento universalista. Pero es indiscutible que tanto universalistas como los del carácter de Dios creen que Dios no mata, que no destruye. Creen en esas cosas. Y algunos otros puntos en derredor de este pensamiento también tienen en similar. Aunque no todos los de Dios no matan no son universalistas. Pero todo universalista sí cree que Dios no mata. Así que, habiendo mencionado esto, permítanme, queridos hermanos, presentarles esta cita de la inspiración. Y proviene de Patriarcas y Profetas. Recuerden que en la sección que ya hemos visto de Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, ya hemos visto ese capítulo, ¿no?, que lleva por título El poder de Satanás. Ya hemos visto allí que la sierva del Señor denuncia el universalismo y lo llama fábulas y lo relaciona con el espiritismo moderno. Y lo conecta, vimos que lo conectó con aquella predicación de Satanás a Eva, diciéndole: no moriréis. Teniendo en cuenta esto, leamos ahora Patriarcas y Profetas, páginas 73, párrafos 2 y 3. Noten lo que dice aquí la inspiración. Vamos a leerlo juntos. A medida que el pecado se generalizaba, esto está en contexto, mis hermanos, de los antediluvianos. ¿Sí? Aquí la sierva del Señor va a hablar del carácter del espíritu, de lo que ellos creían, ¿sí?, de lo que los antediluvianos creían. No sé qué idea habrás tenido tú, voy a hacer un alto, disculpen. No sé qué idea habrás tenido tú acerca de cómo eran los antediluvianos, ¿no? Por lo general hemos tenido una idea de que era gente depravada, ¿no? Y así, ¿no?, mala, y bueno, eso dice la Biblia, claro que sí, creemos en ello. Pero había mucha gente entre los antediluvianos que se consideraban siervos de Dios. Se consideraban muy conocedores de Dios, adoradores de Dios. Y pues la inspiración nos deja esa idea. Y al leer esta cita vamos a entender este asunto. Dice: a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave
y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor. Y esto es muy importante, queridos hermanos. La ley divina, que resulta siendo el carácter de Dios, la ley de Dios, el carácter de Dios, ya no estaba en vigor. Noten que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. ¿Qué está diciendo la inspiración? Estos seres, estas personas rebeldes a Dios, despreciaban la ley de Dios, diciendo que Dios no castiga, diciendo que Dios no iba a cumplir lo que estaba anunciando a través de su siervo Noé. Y esto es, ¿qué cosa? Ir en contra de la ley de Dios, ir en contra de su carácter. Por eso, queridos hermanos, esto es un asunto muy astuto, porque pretenden defender el carácter de Dios, aparentemente presentándolo de manera correcta o de la manera que debe ser, pero lo que está sucediendo es que están atacando el carácter de Dios. Y saben una cosa, muchos no lo saben. Están atacando el carácter de Dios, la ley de Dios, están yendo en contra de la voluntad de Dios, y muchos de estos hermanos no lo saben. ¿Por qué? Porque Satanás se les ha presentado como ángel de luz, y ellos lo han recibido, han creído en esto. Pero aquí la inspiración con claridad nos manifiesta que era contrario, ellos pensaban que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión. Y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Y vamos a profundizar, vamos a leer un poco más esto. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo. ¿Qué cosa? Habrían reconocido la voz de Dios en el mensaje de Noé. ¿Qué es lo que Noé estaba diciendo? Dios va a destruir la tierra a través, con agua, por un diluvio. Ese era el mensaje de Dios. Y la sierva del Señor está diciendo, esta gente, esta generación, hubiera obedecido la ley divina, la voluntad divina, no se hubiera opuesto al carácter de Dios, si hubieran aceptado, ¿qué cosa? Que el mensaje de Noé, que anunciaba que la tierra iba a ser destruida por agua, y Dios iba a hacer esto, mis hermanos, hubieran entonces reconocido esta voz de Dios y hubieran aceptado, no se hubieran opuesto, y hubiera habido posiblemente más de 8 salvos en ese momento, o en esa situación, o en ese contexto que las escrituras nos manifiestan. Pero la Biblia dice con claridad que solamente Noé y su familia se libraron. ¿Por qué? Porque el resto pensaba, ¿qué cosa? Que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión. Cuando esto es, ¿qué? Engaño, mentira de Satanás. ¿Qué más? Dice más la inspiración. Pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban ciegas. Al rechazar, ¿qué cosa? El mensaje de parte de Dios a través de Noé, su siervo. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y la ley de Dios, y Noé fue considerado fanático. Hermanos, los antediluvianos se opusieron a la justicia, a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, al carácter de Dios. Y Noé fue considerado como un hombre fanático, que hablaba como una persona que estaba loca o que alteraba las cosas.
Y noten cómo relaciona ahora la sierva del Señor este asunto del carácter de Dios no es castigar la transgresión con lo que dice Génesis 3:4. Noten esto. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciera a Dios, le dijo: no moriréis. No moriréis. Dijo esto. Génesis capítulo 3, versículo 4. Grandes hombres del mundo, dice, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Estos grandes hombres y sabios, estos antediluvianos, mis queridos hermanos, repitieron lo mismo. ¿Qué cosa? No moriréis. Este engaño de Satanás, este sermón de Satanás, estos antediluvianos lo repitieron. ¿De qué manera? Aquí la sierva del Señor lo dice. Y que quede denunciado esto por la inspiración. Estos mensajes, estas creencias por la inspiración, y gloria a Dios, que se pueda manifestar el poder de Dios en su palabra, en el escrito está. Dice, las amenazas de Dios, dijeron ellos, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Noten, nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no es un padre cruel. Dios es amor, Dios es misericordia. Dios no castiga, Dios no mata. Así que el no mata, queridos hermanos, es igual al no moriréis. Y yo invito a hacer esa asociación, porque esto es lo que está haciendo la sierva del Señor. Esto no nace de mí. La sierva del Señor lo está haciendo en la cita que estamos viendo en pantalla. El no moriréis resulta siendo ¿qué cosa? Dios no mata. Cuando Eva le explicó a la serpiente que Dios había dicho eso, la serpiente le dijo: Eva, Dios no mata. Porque es lo mismo que creyeron los descendientes, los antediluvianos, aquellos seres que vivieron tan cerca a ese evento primero, ese encuentro entre Satanás y Eva. Y lo que pensaban es que podéis estar tranquilos, dice, no teman. Noé es un descabellado fanático. Dios no va a destruir, Dios no destruye. Esto es contrario al carácter de Dios. Dios no castiga la transgresión. Mis hermanos, ¿pensamos defender así el carácter de Dios? No lo defendemos. Estamos yendo en contra del carácter de Dios. Así como los antediluvianos, creyendo en el mismo engaño de Satanás, no moriréis. Dios no mata. Y termina esta cita diciendo: el mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Imagínense esto. Así que, de esta manera, lo dejo en grande la cita, hermanos, para que puedan tomarle una foto, puedan analizarla, puedan revisarla, puedan ver su contexto. Hermanos, esto es lo que estamos viviendo ahora. Este es el último esfuerzo, la última lucha, el último engaño que Satanás está presentando. Y soy testigo de esto, y estoy seguro que muchos de los presentes también son testigos de esto. El último engaño que Satanás está presentando, y presentándose él como ángel de luz, siendo que muchos han creído en esto sin darse cuenta que habla del diablo mismo. Esto que he dicho es inspirado, lo hemos leído al comienzo. No son mis palabras, no son mis pensamientos, son lo que la inspiración menciona. Así que está bastante claro, queridos hermanos, este asunto. Y permítame terminar este mensaje, este pequeño estudio, con esta siguiente cita, para poder abrir nuestras mentes, para poder notar la astucia que existe detrás de estos mensajes, de
el carácter de Dios no mata, del universalismo, que lo que ayuda o lleva justamente es oponerse a Dios, oponerse a su voluntad, oponerse a su ley, oponerse a su carácter, pelear en contra de su carácter. No lo están defendiendo. No lo están defendiendo. Y para que quede claro más este mensaje, lo acentuamos. Vamos a presentar una cita de Patriarcas y Profetas, página 647, el párrafo 1. Dice Patriarcas y Profetas, el párrafo 1, lo siguiente. Es el caso de Saúl. Y lo vamos a leer juntos. Dice: y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada, a hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho, y bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Quién hizo esto? Saúl. Y nosotros sabemos que Saúl dio la orden, pero tanto la Biblia como el espíritu de profecía menciona que el responsable de esta matanza, el principal responsable de esta matanza, fue Saúl. Pero Saúl en ningún momento cogió la espada, ¿sí?, para herir, para matar a algún sacerdote o a familia de algún sacerdote. Pero la inspiración denuncia al autor principal, Saúl. Y obviamente obrando por el dominio de Satanás. Mató, dice, hombres, mujeres, niños de pecho, bueyes, asnos, ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Esto era, dice la cita, lo que Saúl podía hacer bajo el dominio de Satanás. Pero ahora noten, queridos hermanos, este detalle. Cuando Dios declaró que la iniquidad de los amalecitas estaba rebosando y le ordenó que los destruyera totalmente, o sea, recuerden, Dios mandó a través de Samuel, le dijo a Saúl que mate hombres, mujeres, niños y hasta sus animales, que no dejen a nadie ni a nada con vida. ¿Y qué hizo Saúl? Cuando Dios le dio esta orden, dice, Saúl se creyó demasiado compasivo para ejecutar la sentencia divina y salvó lo que estaba dedicado a la destrucción. ¿Dedicado a la destrucción por quién? Dios había dedicado esto para su destrucción. ¿Por qué? Porque en su inmensa sabiduría Dios sabía que era lo mejor, tanto para los amalecitas como también para el pueblo de Dios, porque todo el actuar de Dios es amor. No amor como tú lo ves, no amor como yo lo veo, amor como lo muestra Dios a través de su palabra, que es palabra inspirada por Él. Si no queremos creer a la palabra inspirada del Señor, hermanos, no pretendamos defender a Dios. El escrito está de la palabra de Dios. Es nuestra única salvaguardia contra estos engaños de Satanás. Así que, noten esto contrastante. Dios no le ordenó a Saúl que mate a los sacerdotes y a las familias de los sacerdotes, pero él lo hizo. Y no tuvo compasión de nadie. Pero cuando Dios ordenó destruir hombres, mujeres, niños y animales, Saúl se sintió demasiado compasivo y no destruyó todo, sino que salvó lo que estaba dedicado a la destrucción. Y dice más la sierva del Señor: pero ahora, sin ningún mandamiento de Dios, bajo la dirección de Satanás, podía dar muerte a los sacerdotes del Señor y llevar a la ruina a los habitantes de Nob. Tal es la perversidad del corazón humano, que ha rechazado la dirección de Dios. Mis queridos hermanos, el trasfondo de estas enseñanzas que aparentan, que tienen fachada de defender el carácter de Dios, de defender al Dios amoroso, misericordioso, piadoso, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia y amor, mis hermanos, esta fachada tiene por detrás rebelión contra Dios, como la manifestada por Saúl. Porque lo que Dios ha determinado para que sea destruido es lo correcto hacer.
Saúl no hubiera pecado al obedecer a Dios, pero pecó y se le fue contada esta matanza en Nob en contra de él, porque fue en desobediencia a Dios. Así que, queridos hermanos, el trasfondo del universalismo, el trasfondo del Dios no mata, del carácter de Dios, es rebeldía, rebelión, ataque sutil, minucioso, sigiloso en contra del verdadero carácter de Dios que las Escrituras nos manifiestan, de un Dios santo y justo. En el caso de Cristo en la cruz del Calvario, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía dice que la paz, la misericordia y la justicia de Dios se besaron en Cristo, porque Cristo no entregó su vida solamente porque el Padre nos amaba y deseaba nuestra salvación. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque también Dios es un Dios justo y no pasa por alto el pecado ni la iniquidad. Y Cristo en la cruz del Calvario cargó tu pecado y mi pecado. Mis queridos hermanos, abramos nuestros ojos y notemos, y eso es lo que el capítulo que les estaba mencionando en un inicio de Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, manifiestan, para poder estar, ¿qué cosa? Despiertos y no dormidos, y poder reconocer el actuar de Satanás cuando él viene a nuestra vida, porque él viene disfrazado de ángel de luz. Viene disfrazado de ángel de luz, para que pueda convencer aún a los escogidos de Dios. Queridos hermanos, que este mensaje sea de bendición y de liberación para muchos. Les invito a leer ese capítulo de Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, el capítulo que lleva por título El poder de Satanás. Y ahí van a ver las sutilezas del engaño del enemigo, y van a ver también, queridos hermanos, la forma de no caer en estos engaños, que es creyendo en Dios, creyendo en su palabra. En el escrito está como está escrito, pero también menciona que muchos de los que ya han caído en este espiritismo moderno, en el universalismo, en el Dios no mata, en el carácter de Dios, este espiritismo moderno, mis hermanos, realmente doctrina de demonios, Satanás disfrazado de ángel de luz, presentándose como, no, Dios no mata, Dios es bueno. Y claro que es bueno, pero no se contraria a sí mismo el Señor. Lo que el Señor ha dicho, Él lo va a hacer. Los que cayeron ya en esto, dice, o da a entender que es difícil que salgan, pero no imposible. Así que oremos por estos hermanos, tengamos misericordia, que el Señor pues pueda obrar, y que esto sirva, queridos hermanos, para prevenir, para advertir. Y les invito por favor a que puedan compartir este mensaje, este estudio, con aquellos otros que ustedes saben que posiblemente han caído en esto o que han aceptado este mensaje. Y si son sinceros y realmente buscan a Dios, el poder de Dios brillará en sus conciencias y el Señor arrebatará esas almas de las garras del enemigo. Estoy plenamente seguro de esto, porque tenemos un grande Salvador, un grande Libertador en Cristo Jesús, Señor nuestro, el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Yo los dejo aquí en este momento, invitándoles pues que puedan compartir este mensaje y otros más que tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en TikTok también. Y esperamos en el nombre del Señor pues poder compartir más mensajes, quizás algunos más cortos durante la semana, de estos temas y otros más. Que el Señor les siga bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.